Ahí está. Entonces vamos a ver un poco de esto. ¿Sí se ve bien? Sí, por Porque aquí. ahí no se podía ver. O se veía, pero se queda como estático, ¿no? Decían, aquí sí se mueve, ¿no? Bueno, a ver, vamos a empezar con esta parte, que es un complemento de la parte de ecología y también de evolución. Y para comenzar esta parte, vamos a ver un concepto que es el concepto de la biodiversidad. Ajá. La biodiversidad, que es una cosa que siempre se nos habla. Por ejemplo, los biólogos siempre, cuando hablamos de biodiversidad, yo tenía una maestra que nos decía, es que ustedes hablan casi casi como cuando, ven Bob Esponja, y hace, lo de imaginación, ¿no? Y sale un arco iris y todo. Así ustedes los biólogos se refieren al megadiverso, ¿no? Dice uno que México es un país megadiverso, así le hacemos. Y también un clásico, aparte de las frases de biólogos, aparte este, del depende de la especie, también decimos México es un país megadiverso, ¿no? Y es súper clásico también que las tesis de biología estén abiertos con la famosa frase de México es un país megadiverso, ¿no? Ya todos, pues bueno, es que sí es cierto, ¿no? Parte de todo. La biodiversidad biológica o la diversidad biológica se refiere a la variabilidad de los seres vivos. No solamente que hay muchos, sino que también hay de muchas formas. Y esto influye en todos los niveles de organización de los seres vivos, porque va desde la diversidad, por ejemplo, de especies, de que hay una gran variedad de especies de plantas, de animales, de hongos, de bacterias y de demás cosas. No solamente se refiere a esa variabilidad, sino también se refiere a la variabilidad de que tenemos una gran variedad de ecosistemas, gracias también al resultado, pues, de la gran variedad de seres vivos. Porque siempre recuerden que un ecosistema, pues, está dado tanto por la parte física como también por la parte biológica, ¿no? Estos factores, estos factores, bióticos y abióticos, pues también es importante la parte biológica para la variabilidad de los ecosistemas. Entonces, va desde el nivel de las especies, puede ir hacia arriba, hacia el nivel de los hábitats y de los ecosistemas, pero también va hacia abajo, hacia la gran variabilidad que tenemos de lo que son la variabilidad genética. Nosotros los seres humanos somos un ejemplo de variabilidad genética. También aquí podríamos meter otro concepto que es el de la variación geográfica, porque pues a lo largo del planeta y a lo largo de ciertas regiones, pues las especies también van variando y esto va haciendo que la biodiversidad se haga más grande. Y los seres humanos somos un ejemplo pues, muy bueno de esto. Por ejemplo, pues nosotros los seres humanos, en las diferentes variaciones que hay de nosotros, no hay que caer en decir razas porque los seres humanos no tenemos razas y ya hoy día está erróneo decir ese concepto acerca de las razas, solamente tenemos variantes geográficas y, por ejemplo, pues nosotros, si nos vemos, somos altos, bajos, tenemos el cabello chino, lacio, este, quebrado, nuestro color de piel varía desde ser blancos, negros, café con leche como nosotros, ¿no? este, Amarillos, y aún así en estos van variando en las tonalidades. Podemos ver la gran diferencia de personas que hay tanto en un lugar, por ejemplo, como América. Las personas somos muy variables en este continente pues, por el pasado que tenemos de conquistas, pero en lugares, por ejemplo, como África,
Las personas, por ejemplo, dicen una persona negra, y aún así hay muchas variedades de personas africanas y afrodescendientes. Si ustedes ven, por ejemplo, a los gringos, ahora sí que los negros de allá son muy diferentes a los de África, que hasta se puede ver cómo entre ellos va variando como que el intenso, ¿no? Pues de ahora sí que del negro de su piel, ¿no? Unos son como más claros, casi como nosotros, y otros son más negros, ¿no? Casi azules. Pues esto es producto de la biodiversidad, de que existe una gran variedad genética, variedades de ecosistemas a los cuales nosotros nos fuimos adaptando a cada uno de estos. Ujú. Y entonces, pues todo eso da una gran biodiversidad, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo, pues, de la biodiversidad, ¿no? Pero en el caso de México, que decimos que es el país megadiverso, así de, aquí vemos esta, imagínense un arco iris aquí, casi casi saliendo. Aquí se refiere cuando nos dicen que México es un país megadiverso. Pues es que es un lugar, una región que tiene una biodiversidad, pero que es demasiado grande, es muy, muy grande. Aquí se agrupan un porcentaje muy elevado de todas las especies vivas que conocemos. Ujú. Se llegó a un consenso en el cual a varios países se les consideró megadiversos porque se dieron cuenta, después de muchos estudios y de congresos y demás, que en estos países se concentra el 70% de todas las especies vivas. O sea, fíjense, México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, o sea, todo esto es nada más el puro continente americano, el Congo, Madagascar, China, la India, Malasia, Indonesia, Australia. Aquí también los colados son los gringos, porque en realidad no es tan megadiverso, pero los gringos, pues como son los que pagaban todo eso, pues se colaron ahí. Pero otros sí como Sudáfrica, Filipinas, Venezuela, Nueva Guinea, todos estos países, en ellos se agrupan la mayor parte de los seres vivos del planeta. Ahora, son como 190 y tantos países. Ahora imagínense, en todos los 180 y tantos que restan, en esos está el otro 30% que no está aquí, ¿no? En los otros 180 y tantos países del mundo, este, se encuentra el otro 30% que no se agrupan en estos, ¿no? Entonces estos pues tienen todos los seres vivos, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, hay muchos motivos para que puedan tener estas características y ahorita vamos a ver algunas de estas que son de México. Ujú. La posición geográfica, la diversidad de paisajes, puede ser el aislamiento, el tamaño del país, porque si tienes un país pirroñita como, qué sé yo, como Portugal, que es un pedacito ahí junto a España, pues no vas a tener mucha biodiversidad, ¿no? Pero pues en un país más grande como México o como Australia, que es un subcontinente, pues claro que vas a tener un montón de seres vivos, ¿no? La cultura y demás cosas van a agregarle mucha biodiversidad, ¿no? Y pues aquí en el 2002 se crearon los grupos de los países megadiversos, ¿no? Para decir, pues estos son los países megadiversos, y a estos hay que darle mayor prioridad para la conservación de los seres vivos, porque pues, si perdemos uno de ellos, o se pierde la biodiversidad de uno de ellos, pues ya perdimos un montón de seres vivos, ¿no? Y ahí está México, ¿no? Nuestro orgullo, siempre. Que siempre, por aquí andaba el dato. México es el quinto lugar, siempre de biodiversidad, pero siempre se está peleando ese lugar con Australia, porque Australia está entre el sexto y el quinto, ¿no? Pero pues siempre con orgullo siempre decimos, ¿no? Como que, estamos en el quinto lugar, ¿no? A lo mejor ya nos destronó Australia un rato y al rato regresamos, ¿no? Pero los mexicanos siempre decimos, como, estamos en el quinto. Porque, pues, ¿cómo nos vamos a bajar de lugar, no? Hay que echarnos porras, por lo menos nosotros. Pero, ¿por qué? ¿Cómo se explica esta gran biodiversidad? Y es aquí donde vienen estos puntos.
¿cómo se explica esta gran biodiversidad? Que esto es lo que voy a explicar ahorita. Pues bueno, hay un montón de cosas que explican esta biodiversidad. Como esa parte cuando veíamos las evidencias de la evolución, pues aquí es como las evidencias de la biodiversidad de México, ¿no? México es un país así súper afortunado porque se encuentra en una posición geográfica muy privilegiada. Se encuentra pasando, aquí está, aquí se ve mejor esto, aunque no recuerdo. Bueno, hay otros mapas que en los que se ve más bonito, pero aquí tenemos este. México se encuentra en la transición de dos regiones biogeográficas, estas que se ven acá en esta imagen. Por eso también lo puse aquí. La neotropical, que eso lo había dicho antes, y la neártica. Recordemos que antes, hace muchísimos millones de años, el mundo estaba dividido, ¿no? La Pangea, y después se formaron que dos supercontinentes, la Gondwana y la Eurasia. Pues ahí estaba, en la Eurasia, estaba todo el norte del continente, y en la Gondwana estaba todo el sur. Uh-huh. Entonces, cuando estos se separan acá de África y este se separa de Europa, estos dos se juntan. Entonces, lo que antes fueron dos continentes diferentes, se unen. Uh-huh. Y aunque no se unen exactamente por México, porque se unen por varias partes, se unieron por lo que fue Panamá y por lo que fue México aquí en el Istmo de Tehuantepec. Ajá. Lo cierto es que cuando se unen por aquí, pueden combinarse todas las especies que se encontraban en el norte de la Neártica y todos los que estaban en el sur de la Neotropical. Y por eso forma esta curiosa como línea, ¿no? Está así y estas acá a los lados, ¿no? Pues bueno, incluso si ustedes ven el famoso mapa de Mesoamérica, que es lo que yo les decía la otra vez, ahí donde está Mesoamérica y Aridoamérica, justamente es la misma línea por donde pasa todo esto. Uh-huh. Y como México está en medio, quiere decir que muchas de las plantas, animales y demás cosas que se encontraban en el sur comenzaron a migrar hacia el norte. Y las que estaban en el norte comenzaron a viajar hacia el sur. Y muchas pues se quedaron aquí en medio. Entonces todo eso permitió que México, como tuvieran la combinación de ambos pedazos así de tierra, y aquí se quedaron muchos. Entonces, todo eso permitió que México tuviera una gran biodiversidad, porque aquí es el centro, aquí es el lugar en donde todos estos pasaron gracias al Istmo de Tehuantepec. Todos pasaron hacia el norte y pasaron hacia el sur, ¿no? Y muchos se quedaron aquí. Entonces, eso elevó la biodiversidad que tenía México. Estamos en lo que es el trópico de Cáncer, que es una línea que pasa aquí por México, básicamente pasa por acá, una línea imaginaria, como todo lo que son los meridianos y los y las demás líneas imaginarias que vemos en geografía. Pues ese trópico de Cáncer atraviesa la mitad de México. Entonces crea un punto de separación en el planeta, pero pues esa línea, que incluso se puede ver aquí perfectamente, porque aquí está México, por aquí pasa y por aquí divide, y también pasa aquí por África y divide esta parte de África, esta de Asia, y se sigue, ¿no? Pues bueno, eso nos da la posibilidad de que se separan, el planeta se separan las biotas de estos lugares, y entonces ahí pueden converger las dos y hibridarse entre ellas, ¿no? Se crea una separación, pero también se crea un punto de transición entre estas dos, ¿no? Y cuando se eleva el istmo de Tehuantepec, esta cosita, este pedacito que se ve aquí, ahí es en donde ya se permite la transición de todas estas formas de vida, ¿no? De un lugar a otro. También México es un lugar pues importante porque aquí se albergan, o sea, han logrado albergar el 12% de todas las especies del mundo. O sea, de todo el planeta, aquí tenemos el 12%. Ya sumados así todas las plantas, animales,
hongos y demás cosas, tenemos el 12%. Un número que se puede elevar todavía más, pues si hiciéramos más estudios sobre la biodiversidad, ¿no? Porque sí se hacen, pero no se hacen tantos como uno quisiera, ¿no? La biodiversidad. Aquí en México se tienen descritas 100,000 especies. Y de estas, que podrían ser en realidad más grandes, podrían ser hasta millones, uh-huh, habitan todo lo que es el suelo de México, aguas y hasta los lugares más pues, escondidos que llegamos a ver, ¿no? Ahorita, más adelante vamos a ver esto, que es que son especies endémicas, o sea que son únicas de México y que no vamos a encontrar en otro lugar. Entonces, eso le agrega todavía más valor a México, que tengamos muchas especies únicas de aquí. Y pues tenemos nuestro orgulloso quinto lugar, ¿no? Que aunque puede llegar a ser sexto, nadie nos quita que nosotros digamos que es el quinto, ¿no? Después vemos que aquí ocupa los primeros lugares en plantas, en anfibios, en mamíferos, en reptiles, en aves no, porque tenemos como el 11º lugar, pero pues entre los demás animales sí tenemos los primeros, ¿no? Y como tenemos los primeros lugares en fauna y flora, pues estamos entre los primeros lugares, ¿no? También México es uno de los 5 países con mayor variedad de ecosistemas, porque en nuestros poquito menos de 2 millones de kilómetros cuadrados, porque son 994 millones de kilómetros cuadrados, o sea, nos falta poquito para llegar a los 2 millones, están prácticamente todos los ecosistemas principales que existen en el mundo. Los únicos que no hay son, por ejemplo, la tundra y la taiga de forma permanente, porque muchas veces se ha considerado que aquí, por ejemplo, en los volcanes, en la zona media del país donde están los volcanes, a veces se considera que ahí sí existen esos ambientes, porque pues cuando se llenan de nieve, pues son iguales a que si estuvieran en la tundra, ¿no? En la taiga. Por eso a veces los incluyen. Pero pues como les estamos dando en la torre con el calentamiento global y con todas las cosas que estamos haciendo, y no sé si vieron hace no mucho que un cierto glaciar, ya habían puesto una placa porque pues ya lo consideraban extinto porque ya casi no aparecía, pues así pues, le damos en la torre a nuestra poca tundra, ¿no? Nuestra poca taiga que tenemos. Pero todos los demás ecosistemas, bosques templados, bosques secos, selvas húmedas, secas, desiertos y demás, todos se encuentran prácticamente aquí en México, en nuestro territorio. Entonces, si tenemos un montón de ecosistemas y de climas, pues obviamente vamos a tener una gran biodiversidad. También vamos a ver que en México, que bueno, aquí no están todos, ¿no? Aquí nada más están unos cuantos en este mapita, ¿no? Aquí todavía estos, por ejemplo, matorral, pero aquí también está desierto, y casi lo podríamos dividir en varios subtipos, por ejemplo, de matorrales, de selvas secas y de demás cosas, ¿no? Por eso se haría más grande todavía. Sí, el del Iztaccíhuatl. Es que tenía otro nombre. Se le conoce del Iztaccíhuatl, pero se le conoce como tal, o se le puso como tal con otro nombre. Y ya es el que le dieron en la torre, ¿no? Esos humanos inconscientes, ¿no? También México tiene un sistema muy complejo de relieve que va a dar origen a esta gran variedad de ecosistemas. A mí me encanta esta imagen, aunque hay otras mejores, donde se ve el relieve que tiene México. Recordemos que el relieve son las montañas, ¿no? Todas las montañas, los cerros y demás cosas que vemos nosotros, ese es el relieve. Uh-huh. Y nada más vean en este pedacito, porque la imagen no salía completa. En la otra imagen creo que sí ponen un poquito más de los relieves. Nada más vean aquí, por ejemplo, México, ¿no? Como todas estas partes, la Sierra Madre del Sur, el eje no volcánico transversal, la Sierra Madre oriental y occidental, la Sierra Madre de
Baja California, que bueno, aquí en esta imagen ya no sale, como todo esto está bien complejo, bien difícil. También por eso, ese es uno de los problemas también graves que tiene México, que por ejemplo para poder llevar la modernización y muchas cosas a los demás pueblos, a los demás lugares, ha sido bien difícil porque pues tienes que sortear toda esta bola de montañas y demás, ¿no? A esos pueblos les tomó un montón de años establecerse y toma un montón de años más pues poder, ¿cómo se dice? Poder llevarles la civilización o siquiera llevarles una carretera pavimentada, ¿no? O sea, también nuestra propia causa de la biodiversidad es también nuestra propia perdición, ¿no? Y no solamente en México, en países también como Colombia, que creo que Colombia es el número uno de, de biodiversidad, también tiene un relieve así bien complicado, y en Colombia también tienen un montón de problemas para poder llevar cosas a los pueblos que se encuentran en esos lugares tan feos, ¿no? De relieve. En México tenemos varios sistemas montañosos bastante complejos, uh-huh, ya que estos permiten tanto el aislamiento de las especies como también permiten el flujo de varias de ellas. O sea, puede servir para aislar o puede servir para conectar todos estos sistemas montañosos. Aquí, por ejemplo, les falta la Sierra Madre de Chiapas, aquí abajito. Yucatán, si se dan cuenta, o si alguna vez han ido por allá, o si alguna vez han visto un mapa de relieve, no tiene relieve, o sea, Yucatán, toda la península es un lugar plano. En cambio aquí, pues, todo está lleno de montañas, ¿no? Como en esta imagen, ¿no? Corre la Sierra Madre, el eje volcánico transversal, o neovolcánico, la Sierra Madre de lo oriental, occidental, el altiplano también mexicano y la Sierra Madre de California, ¿no? Pues estamos llenos de un montón de madres, ¿no? Sierras madres. Y estos lugares que son tan accidentados, que son tan difíciles de llegar, pues permiten que haya procesos en los cuales los seres vivos logren especiar, o sea, que logren cambiar, qué es lo que tenemos aquí, ¿no? Todas estas cosas son consecuencias también, por ejemplo, de las relaciones tan complejas que hay en la tectónica de placas que tiene México, porque México aquí tiene la placa del Pacífico, la placa de Coco, la placa americana y también por acá tenemos un poco de la placa del Caribe. Entonces, que todas ellas se hayan chocado, se hayan apachurrado o no lo hayan hecho como aquí en Yucatán, pues provocaron toda esta serie de relieves, de todas estas sierras que tenemos aquí. Que la de Coco se ande pegando por acá con Guerrero, Michoacán y demás cosas. Crearon la Sierra Madre del Sur, pero también ahora sí que también nos dan en la madre cuando se dan los temblores, ¿no? Entonces es tanto bueno como también pues es malo, ¿no? Después, tenemos que México es uno de los países con mayor extensión de costa. O sea, tenemos todo este contorno que tenemos aquí, hace que tengamos un montón de costa y entonces eso es bien importante, pues también para tener mucha variabilidad, mucha biodiversidad. También que tenemos el ecosistema de que son los manglares, que justamente aquí tenemos y no había mencionado, porque estos también ayudan a incrementar la biodiversidad, ayudan para protegernos de los, casi no se ven, incluso si hago grande esto, se ven bien chiquititos, ¿no? Casi ni se alcanzan a ver lo azul, ¿no? Nos protegen contra los huracanes, pero también son cunas para que muchas especies marinas puedan llegar aquí, puedan nacer y se reproduzcan también. Entonces eso ayuda mucho a la biodiversidad marina. Tenemos mucha costa, pero también tenemos un mar exclusivo, que es, porque aquí se ve mejor que en las demás imágenes, se ve completo, el mar de Cortés. O sea, no todos los países tienen un propio mar. Muchos comparten algún cierto mar, como por ejemplo el mar Mediterráneo,
que lo comparte pues toda Europa y la parte de arriba de África, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Aquí está aquí en medio, pero pues los comparten todos ellos, ¿no? Hay más mares, el mar de China, pero también lo comparte pues con todos estos de aquí, ¿no? Está el mar Caspio, que se encuentra en Asia, pero pues lo comparten varios países y ya se van a empezar dentro de poco a partirse toda su gracia entre ellos porque tiene un montón de petróleo, ¿no? Y si no se la han partido todavía, quién sabe por qué, pero no tardan en hacerlo, ¿no? Y en cambio México es de los pocos países que sí tienen su propio mar, que es el mar de Cortés. Entonces, como tenemos nuestro propio mar, este mar que esté profundo y demás cosas, ayudan a la biodiversidad marina. Incluso no sé si han visto alguna vez, si han viajado alguna vez a Baja California o han visto que aquí vienen las ballenas, ¿no? Las ballenas azules. Y es un espectáculo bien bonito, ¿no? Pues justamente ellas vienen aquí a México y vienen allá, van allá a Baja California, porque aquí en en esta parte, en esta región, ellas vienen porque les es más propicio para ellas poder flotar, poder que sus crías puedan flotar. Y también había un lugar, no me acuerdo cómo se llama, Ojo de Liebre, pero no recuerdo en qué parte quedaba, que en esa bahía nacen las crías de las ballenas azules, porque justamente ese lugar tiene como que una capacidad de flotación muy, muy particular. Y ahí las ballenas pues han decidido o se han adaptado a que año con año vienen, depositan a sus hijitos y logran nadar. Y ahí llegan a dar a parir a sus hijos. Entonces, pues eso todavía más, eleva más la biodiversidad de México. Y ese es un ejemplo de cómo especies que viven en otros lados vienen hasta nosotros porque tenemos las condiciones para que se puedan reproducir, ¿no? Y gracias a eso, pues vemos a las ballenas azules y demás cosas, ¿no? Que les cobran un montón para verlas, si es que se llegan a ver, ¿no? También tenemos que uno de los sistemas de arrecifes más grandes, que es este que tenemos aquí, en lo que es ahí la península de Yucatán, y en esta, que se extiende no solamente por México, sino que todavía se sigue más para acá abajo, y llega a varios países, pero principalmente pues, se encuentra la mayor parte en México, y pues lo que ayuda es a que haya también una gran biodiversidad. Los arrecifes de corales tienen mucha biodiversidad marina, ahí nacen muchas especies, ahí viven, y entonces si tenemos un arrecife tan grande, el segundo más grande del mundo, pues aquí también tenemos un gran, pero gran punto de biodiversidad. Y no es el único, porque aunque es el más grande, también tenemos otro en el Golfo de California. Aquí también hay varios sistemas de arrecifes, aunque son más chicos, aún así son bastante importantes. Como no sé si nunca han escuchado el caso de Cabo Pulmo, que querían hacer un complejo turístico, pero justamente el complejo turístico, pues lo querían hacer al lado del arrecife de coral, ¿no? Porque pues aunque era bonito y era una bonita atracción turística, pues todo el impacto que tenía ¿qué querían hacer? Un superhotel y demás cosas, pues iban a impactar al lugar, ¿no? Y la gente del lugar, que siempre estuvo consciente de la riqueza de peces que había aquí, pues fueron los que se metieron al quite y al final pues le lograron ganar a la empresa, ¿no? Para que no hicieran el complejo de Cabo Pulmo. Pero pues todos estos son motivos, y todavía hay más, porque me faltó explicar mejor lo de las placas tectónicas, y todavía hay más motivos por los que México es mega diverso, pero pues esto ya nos explica bastante acerca de por qué, ¿no? ¿Por qué somos megadiversos, ¿no? ¿Por qué tenemos? Porque tenemos un montón de relieve, un montón de ecosistemas, un montón de animalitos y de plantas.
Pero pues esta biodiversidad, así como es bien bonita y es bien padre, y si alguna vez tienen la oportunidad de viajar e ir a esos lugares como Cabo Pulmo, como Baja California, o que simplemente que se pongan a viajar por México y que vayan viendo todas las atracciones, hay de las cosas más bonitas que se van a poder encontrar, que van a poder hacer. Pues también esta está amenazada, ¿no? Porque pues el ser humano tiende a destruirlo todo. Es el malo de la película, siempre destruyendo todo, ¿no? Ay, eh, y también porque muchas de las actividades que hoy día llevamos, actividades ah, humanas, económicas y demás, pues necesitan consumir todos estos recursos que nosotros tenemos. Entonces, estos van a provocar la pérdida de esta gran biodiversidad que tenemos. Vamos a ir viendo, ya que vimos las causas y el por qué, vamos a ir viendo la pérdida de esta biodiversidad, ¿no? ¿Cuáles son? Híjoles, aquí me quedó feo. Me quedó, disparé las de estas. Pero aquí, los que ocupan los primeros lugares, o sea, no me acuerdo bien del orden, porque según yo, Colombia está en el primero, pero los primeros lugares son Colombia, Ecuador, China, Colombia, Ecuador, este, Brasil, China y México. Ya los demás está Australia, porque nos estamos peleando aquí con Australia el sexto lugar y el quinto. Ya después siguen la India, Indonesia, Malasia, y al principio nada más se consideraban estos. Ya después la lista se amplió e incluyeron estos de acá, ¿no? Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas. Incluso Filipinas, antes la lista no era de 10, eran como de 12, y se incluían a Filipinas, ya la Papúa Nueva Guinea, pero ya después la fueron haciendo un poquito más grande para incluir a más países con bastante biodiversidad, pero estos son los que están en los primeros lugares. Así de exactamente ahorita cómo están, no me acuerdo muy bien, porque luego va cambiando, por eso te digo que aquí en México y Australia se están dando el quite, ¿no? Por ver quién le gana a quién. Pero en general es así. El, el que sí es el primer lugar, pues es Colombia, ¿no? Ahí sí se las mata a todos, ¿no? Que ahorita pues están igual de amolados que nosotros, ¿no? Si ya vieron todo lo que pasa en Colombia y así, pues igual que nosotros, mucha biodiversidad y país bien rico y todo eso, pero pues les están dando, ¿no? En toda la torre. Ahora, pasándonos aquí a las principales causas de la biodiversidad, eso ya para cuando le suban las diapositivas se lo corrijo, estas letritas de aquí, pero según con la OMS, con la ONU más bien, OMS, con la ONU, con la UNESCO y todos estos organismos internacionales, dicen que las principales causas de la biodiversidad o que la biodiversidad se ha estado perdiendo bastante en lo que son los últimos años. O sea, ya se perdía antes, pero cada vez se va acelerando cada vez más la pérdida de esta biodiversidad. Ujú. Va a haber varios factores que van a estar asociados a esto, tanto en los ecosistemas terrestres como en los marinos, porque ahora sí que impactamos en todos, y van a haber varias causas. Estas son las principales, eh, las más importantes, ¿no? Porque hay otras también, pero estas son las principales. Incluso dentro de estas podemos incluir a varias cosas, como en el caso de la deforestación o la sobreexplotación y el calentamiento global. Vienen muchas cosas dentro de estas. Ahora, el primero, el calentamiento global, es de un aumento de temperatura en la Tierra, ¿no? Este es un proceso natural. O sea, no es una cosa que
que es nueva por culpa de nosotros exclusivamente, ¿no? O sea, malditos humanos, ¿no? Calientan la tierra. No, es una cosa que ya pasaba antes, pero la acción del ser humano a la hora de que nosotros estamos haciendo quemas de cosas, aumentamos la presencia de gases de efecto invernadero por los combustibles fósiles, cambiamos los usos de suelo y entonces provocamos la desertificación y muchísimas cosas que ahorita van a estar asociados a los otros factores que están aquí, estos de aquí, todos ellos impactan y aumentan el calentamiento global. Ujú. Entonces, ese problema del calentamiento global, que se van subiendo la temperatura tanto de la Tierra, de la atmósfera y de los océanos, pues va repercutiendo en muchas cosas. Porque a la hora de que, por ejemplo, se pierden o se secan, por ejemplo, los cuerpos de agua porque aumenta la temperatura y al aumentar comienzan a secarse, se pierden los glaciares y también producto de esto, al elevarse las temperaturas, la Tierra, la atmósfera, tiene que compensar este aumento de temperatura, provocando huracanes cada vez más fuertes, para que a la hora de que ocurre un huracán, se refresca el planeta, se refresca la atmósfera, entonces tiene que haber más huracanes y cada vez con una intensidad mayor. Y todos estos climas tan extremos, pues lo que provocan es que los seres vivos no van a tener la oportunidad de poder adaptarse tan rápido, o sea, porque esto ocurre en cuestión de unas cuantas décadas, no son capaces de adaptarse tan rápido a todos estos cambios. Entonces, muchos de ellos, como no se pueden adaptar, no logran hacerlo porque el cambio fue tan repentino. El año pasado llovió bien y este año ya no llovió. Eso les impacta bastante y entonces pues se van muriendo los seres vivos. Y vamos haciendo que las extinciones, que la extinción o el rango normal de extinción aumente. Porque las especies tanto surgen como también se extinguen. O sea, si hay procesos de extinción normalmente, pero si nosotros superamos los rangos habituales de extinción, pues lo que vamos haciendo es que vamos eliminando la biodiversidad. O sea, las extinciones no son raras. Las extinciones han ocurrido un montón de veces. Pero cuando nos pasamos de las extinciones y vamos eliminando a todos los seres vivos, pues esto se va a hacer más complicado, ¿no? Vamos a ver que otra de las causas va a ser la deforestación. Esta deforestación que vamos a tener es que es la destrucción de la cubierta vegetal, esta que tenemos aquí, ¿no? Que se alcanza a ver aquí atrás. Pues bueno, esta deforestación, que es básicamente pues la pérdida de plantas y de árboles, estos van a tener funciones muy importantes, porque van a captar lo que es el dióxido de carbono de la atmósfera, van a mantener frescos a los ecosistemas porque pueden guardar la humedad, son importantes para los ciclos hidrológicos, como dice por acá, para el ciclo del agua y los ciclos hidrológicos, y evitan pues también a procesos, por ejemplo, de erosión del suelo, ¿no? De que el aire o demás cosas vayan degradando el suelo. Y ellos también promueven la formación del suelo. El suelo necesita una estructura para poder usarse para la agricultura. Y si tú acabas con todos los árboles, pues ese suelo ya no va a ser ah, ya no va a ser productivo para la agricultura si es que lo querías utilizar para eso, ¿no? Y las causas de la deforestación, pues van a ser muchas. No va a haber una sola causa, sino que van a ser la suma de muchas causas. Por ejemplo, la tala indiscriminada y mal gestionada, incendios forestales, ya sea accidentales o adrede, la agricultura y la ganadería intensiva y la urbanización. Justamente cuando estaba haciendo estas diapositivas de aquí, estaba viendo, una amiga compartió un estado en Facebook
Y justamente ponían el caso de del jitomate, no, del jitomate no, del aguacate en Michoacán, ¿no? No sé si ustedes sepan, pero el Michoacán, el aguacate ya tiene actualmente un precio pues bastante elevado, ¿no? Hace como 10 años pues no valía tanto, pero gracias a mucha promoción que se le ha dado en Estados Unidos, que para comer guacamole y cosas así durante el Super Bowl y ese tipo de eventos, los Óscares y demás, pues cada vez se ha vuelto más más demandante el mercado la oferta del aguacate, ¿no? Y también en otras partes del mundo ya se hizo popular el aguacate, ¿no? Ustedes a lo mejor habrán visto videos de gente que intentaba partir un aguacate y se terminaba cortando la mano, ¿no? Porque la gente pues no sabe cómo hacer eso, ¿no? Es una cosa exótica y pues no sabían cómo. Pues resulta ser que para hacerlo, para seguir cultivando el aguacate, pues ha incrementado muchísimo la oferta. Ya han empezado a deforestar todo lo que son los montes y demás cosas allá en Michoacán, porque es una tierra muy propicia para que crezca el aguacate. Entonces han talado montes, queman, ponen incluso imágenes así de montes quemados y que después ya aparece el sembradío de aguacate, ¿no? Así como de, qué casualidad, ¿no? Que se quema el aguacate y que se quema el monte y ya después hay aguacates ahí, ¿no? Y es tanta la demanda y tanto el que quieren explotar este recurso que pues lo que ha provocado también es que en estos lugares el uso de insecticidas, la tala ilegal y también el tráfico de pues de aguacate por parte de los grupos del narcotráfico que le tienen que entrar a todo siempre, han hecho pues que cada vez más personas se vean afectadas por esto o por la contaminación a la hora de que ya echan insecticidas muy tóxicos para cuidar a los cultivos de aguacate, que crean incendios forestales que afectan a sus pueblos y que ya las personas pues casi casi o te dedicas a cultivar y recolectar y demás cosas aguacate o pues, cuello, ¿no? Y cuando dicen que no, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo se produce la deforestación, porque tú quieres un recurso y pues como necesitas ese recurso y no te interesa el bosque, pues te echas al bosque, ¿no? Te echas a todos los montes para cultivar aguacates o cosas así, o drogas o lo que sea, y pues lo que provocas es la pérdida de la biodiversidad, porque pues aquí habían un montón de animalitos y de cosas que vivían aquí, y a la hora de que hiciste esto, pues ellos se tienen que ir a otra parte, ¿no? Y van a entrar en competencia con los demás animales, y pues ya mientras, pues ya te echaste un pulmón, te echaste animales, te echaste un montón de cosas, y esto afecta a toda la biodiversidad, ¿no? No solamente en el precio del aguacate o cosas así, sino que afecta más profundamente a a muchísimas personas y a muchísimas, otras cosas, ¿no? Vemos también la contaminación. La contaminación, que es el resultado, pues, de nuestras actividades humanas, de cualquiera de ellas, ujú, van a resultar en la presencia de sustancias tóxicas, tanto para las demás especies, como también para nosotros, ¿no? Nuestras actividades agrícolas, industriales, ganaderas, urbanas y todos los demás pueden provocar contaminación ya sea al aire, al agua o al suelo, ¿no? Incluso también contaminación lumínica o contaminación acústica, que esos pues, son los menos estudiados e impactados, pero también provocan afectaciones a los seres vivos porque hacemos mucho ruido. Y esto va a provocar o contribuye al deterioro de los ecosistemas. Entonces, si estos ecosistemas se ven alterados, ya no va a haber suficientes recursos y también ya no vamos a poder obtener suficientes materias primas que llegamos a necesitar. Y también pues, va a provocar la pérdida de esta biodiversidad porque estamos contaminando las aguas donde nadan los peces, las aguas que
se utilizaban naturalmente para regar los bosques y demás cosas, o contribuimos con la lluvia ácida y contaminamos el suelo y lo hacemos inviable para poder cultivar cosas nosotros o que la naturaleza pueda establecerse en estos lugares. Ujú. Y pues afectamos a todos por igual, ¿no? Otra que este concepto también lo voy a explicar un poquito más adelante al hablar de especies. Están las especies invasoras y exóticas, que van a ser especies que no se encontraban en un lugar originalmente y que después nosotros, los seres humanos, ya sea porque los llevábamos como mascotas o porque se colaron en los barcos o se colaban en con la gente, iban viajando junto con los seres humanos y las llevamos a lugares donde antes no existían. Entonces, ya sea accidental, ¿no? O intencionada, porque también a la hora de que trafican especies, pues luego se les vuelan, como no sé si vieron que decían que habían encontrado en Iztapalapa un león, que decían después que era un perro y demás cosas. Pues así, ahí accidentalmente, intencionalmente también, pues ya ahí andas introduciendo una especie que no tendría que estar en ese lugar, ¿no? O los famosos, mm, que eran hipopótamos de Pablo Escobar, que los llevó, los tenía un zoológico en su casa, pero pues después cuando lo atraparon y dejó de ser un narco pues importante y después lo mataron, ya nadie se podía hacer cargo de ellos, y ahora Colombia tiene un problema con hipopótamos que andan viviendo sueltos, y los hipopótamos, pues no sé si lo sepan, pero sí se comen a las personas, ¿no? No son tan bonitos ni nada de eso, sino que si te ven y los andas molestando, sí te comen, ¿eh? Y las especies invasoras, pues son la segunda causa. Ajá. O sea, no porque vas a los hipopótamos de, no sé, de Disney o demás cosas que se ven bonitos y demás. No, son bien salvajes. Han encontrado a muchas personas en el interior de los hipopótamos. Y estas son la segunda causa de la pérdida de la biodiversidad en el mundo. O sea, no es ni siquiera el problema más pequeño, ¿no? Sino es un problema muy grave. Desplazan a las especies nativas, que ahorita vamos a hablar de ellas, las especies nativas, ajá, y también pues afectan al ser humano porque son portadores de enfermedades como el coronavirus y que se pueden propagar fácilmente a la población o pueden afectar a las actividades humanas porque pues las que se convierten en plagas se comen al aguacate o se comen algún otro plantío y nos provocan afectaciones, ¿no? Lo que vamos a vender nos lo destruyen y ya nos quedamos sin vender nada, ¿no? Ahora, hablando de las especies, vamos a hablar un poco acerca de la distribución de los seres vivos. Y esto es que los seres vivos pues tienen una determinada distribución, ¿no? Sus poblaciones. Ellos no están ahí al azar, nada más porque sí, sino que estos están ahí por varias razones ecológicas e históricas, ¿no? Pero estas pueden ser ampliadas o reducidas de una región o pueden colonizar nuevos lugares a los que antes no habían llegado cuando se vuelven invasoras, ¿no? Entonces todos estos van a tener nombres de cuando se encuentran en ciertos lugares y eso es lo que vamos a ver aquí. Uh-huh. Primero, pues vamos a hablar acerca, bueno, hasta aquí, antes de llegar a esta parte, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta con todo lo anterior? No, profe. ¿No? ¿Los demás? Dicen que no. Entonces vamos a continuar con esta parte, ¿no? Dicen, va a haber muchas especies y va a haber de diferentes tipos. Por ejemplo, van a existir las especies endémicas. Estas van a ser aquellas que solamente pertenecen a una cierta región muy, muy particular y de forma muy limitada.
Estas, o este término se refiere a cuando las especies solamente están aisladas en una cierta región. Por ejemplo, aquí en México tenemos un montón de especies, endémicas, que es lo que explicaba antes. O sea, que México tenga esta distribución tan particular que tiene, que se hayan juntado las especies del norte y del sur, que tengamos ese relieve tan complejo, pues provoca el aislamiento. Y a veces a la hora de que ocurre esto, pues los seres vivos van evolucionando y van apareciendo especies únicas de ciertos lugares. Por ejemplo, aquí lo que es el ajolote, el género de los ajolotes, el ambistoma, es único de aquí de México. Y dentro de estos hay varias especies que son endémicas de un cierto lugar así muy en particular, como el famoso ambistoma mexicano o el ajolotito que todos hemos visto, el que está en mi foto de ahorita de Google, todos lo hemos visto, ¿no? Ese es único de aquí de México, de lo que era el lago de Texcoco, pero conforme lo fuimos secando hace unos 500 años casi, este, esta especie pues fue reduciendo cada vez más su distribución. Secamos todo el lago de Texcoco y quedó aislado a lo que es el, el, eh, ¿cómo se llama esto? Las chinampas de Xochimilco, ¿no? Y lo que hay por ahí, ¿no? Entonces esa especie es microendémica porque solamente en un pedacito así bien chiquitito de lo que antes fue su distribución original, en un pedacito chiquitito es donde vive ahorita. Por eso si se ha hecho mucho trabajo de conservación allí en Xochimilco, porque ya cada vez quedaban menos de estas, de estos, uh, de estos animalitos, y se han hecho muchos trabajos por tratar de conservarlos, por tratar de reproducirlo y que estos sigan existiendo, porque ya están al borde casi de la extinción. Incluso nosotros el que vemos, por ejemplo, en la imagen que pongo mía del perfil o si ustedes ven imágenes de el ajolote, siempre vemos el ajolote bonito rosado, ¿no? Blanco o algunas imágenes hasta el dorado. Pero en realidad este es más variable. Hay de colores oscuro, de color negro y demás. Y como solamente están conservando al que es dorado o al que es blanquito, pues se está perdiendo la diversidad genética. Entonces, que está ahí en ese pedacito, es muy fácil que se pueda perder. Ujú. Por eso las especies endémicas son muy importantes, porque como solamente viven en un lugar, pues si nos echamos ese lugar, se desaparece. Hay un pajarito que, por ejemplo, aquí no puse, que es un pajarito que se llama uy, déjame ver si lo encuentro aquí. Ultra rápido. No, a ver. No. Hay varias especies, por ejemplo, de aves, que uno siempre piensa, ¿no? Las aves vuelan y las aves llegan a todos lados, ¿no? pero pero la verdad es que las especies así de aves, pancerina rosita, y ahorita les pongo una imagen. Ese pajarito solamente se encuentra en lo que es Oaxaca, ahí por el famoso istmo de Tehuantepec, ¿no? Y esa cosita, aunque en ese lugar es súper abundante, o sea, si tú vas a ese lugar, a mí me tocó ir hace varios años, tú vas ahí y vas a encontrar un montón de estas cosas, ¿no? Pero el problema es que su distribución ahí en el istmo es súper reducida. Ahí tú vas a encontrar un montón de estos pajaritos, ¿no? Pero si te sales de ahí, hacia el norte, hacia el sur, bueno, hacia el sur no se puede, porque está el mar, hacia el este oeste, ya no los encuentras. Entonces, si llegas a afectar esa región, pues la vas a extinguir, porque solamente en ese lugar, en ese punto, viven. Entonces, si te echas ese lugar, pues ya te echaste a toda la especie. Y así hay muchísimas. Y estos han logrado eso,
les digo, por la evolución. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos que son los cipreses guadalupenses y otros que son toquipinto de Guadalupe, porque estos viven en las islas que son las Revillagigedo. Estas son unas pequeñas islas que están en el Pacífico y solamente ahí lograron vivir. Entonces, si nosotros afectáramos esas islas, los matamos a todos, ¿no? También, por ejemplo, en las Islas Marías, que no sé si sepan cuáles son las que están ahí enfrente de eh, son unas pequeñas islas que están igual en el Pacífico, y estas antes eran utilizadas como cárceles, como prisiones. Y en esas islas han habido muchas especies, tanto de mamíferos, de aves y de demás cosas, que ahí estas islas antes estaban más pegadas al continente y se han ido separando. Entonces, como se han ido separando, han evolucionado por su propia cuenta y ahora ya son especies diferentes. Entonces, solamente habitan en esas islas. Por eso cuando se han hecho varios trabajos de conservación, y ahorita, por ejemplo, al principio de este gobierno, lo que hicieron fue declararlo como un área natural protegida, porque estas, como solamente viven ahí, muchas especies solamente son de ahí, si siguen afectándolos con la prisión y demás cosas, pues eventualmente sí van a desaparecer. Y se hizo mucho, en el pasado se hizo mucho trabajo para que se quitara la cárcel y se hiciera un recinto para cuidar a todas estas especies. Aquí, por ejemplo, todas estas son especies que son endémicas de aquí de México. Estos lobos marinos que también son de la isla de Guadalupe. Esta es la palma abanico que está ahí también. Este pequeño pájaro carpintero que también es único de México. Y así vamos a tener muchas, ¿no? Vamos a tener lo que se le llama también la especie autóctona o nativa. Estas son especies que su distribución es muy amplia, no están tan restringidas como estas, pero esa es su distribución nativa, su distribución natural. Básicamente podríamos decir que aquí están todas las especies naturales, ¿no? Las que no están súper restringidas, sino las que ya tienen una distribución así más amplia y se dan por todos lados, ¿no? Incluso aquí en las endémicas, también, se me pasó a decir, hay semiendémicas, porque hay ciertas especies que nada más porque se brincan a lo mejor a algún país, ya no se les considera así. Por ejemplo, había un grupo de plantas que estas eh, hacían como que algo chistoso, porque estas están ahí por el norte de México, pero estas agarran y se internan en Estados Unidos, ahí por lo que es Sonora y Baja California, y como que le dan la vuelta en U. Así, entran en Estados Unidos, hay varias de estas ahí en Estados Unidos, dan la vuelta en U y regresan a México. Y nada más por eso, que entran así como que unos kilómetros a Estados Unidos, ya no se les consideran propias de México, porque políticamente, pues ya están en Estados Unidos, ¿no? Entonces ya no son únicas de ahí, ¿no? Pero pues a las plantas y a los animales les vale gorro la división política y pues se sigue, ¿no? Entonces también cuando pasa ese tipo de cosas, más por la política, ¿no? Por las barreras políticas que naturales, pues se les llama también semiendémica. Que sí hay muchas que de repente, nada más porque se brincan tantito una frontera o se pasan tantito de un lado de la línea imaginaria, pues ya no se les considera endémicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, las autóctonas, pues hay un montón de animales que tienen distribuciones así súper amplísimas y estas pues son su distribución natural. Ahí el ser humano no le ha metido mano a nada todavía, no las ha alterado, no los ha utilizado como invasores, que se los haya llevado de mascota o algo así. Bueno, y entonces, básicamente, pues podríamos decir que son todas las especies que tienen su distribución natural y casi casi le podemos agregar, ¿no? Y que el ser humano no le ha hecho nada, ¿no? Ni las ha reducido ni las ha expandido, ¿no? Vamos a tener también las alóctonas o las especies exóticas, que de estas hay un montón.
que es cuando una especie que no pertenece a un lugar, pero se encuentra en él. Los ejemplos pues, son súper variados, ¿no? Por ejemplo, en la botánica, en las plantas, todas las plantas ornamentales, seguramente son de origen exótico, que alguien las llevó a algún cierto lugar y ahí las plantó, pero no eran originarias de ese sitio, las trajo de otro lado, pero pues le parecían bonitas, y ahí las pone, y entonces la lleva, y ahora esta comienza a poblar ese lugar, ¿no? De estas hay un montón, o sea, un montón de ejemplos. El lirio acuático, que es un problema en casi todo el mundo. Por ejemplo, estas son especies de animales que también los puse en las invasoras, porque también son exóticas y invasoras, ¿no? Unas de ellas son, por ejemplo, las más conocidas, la paloma, porque la paloma es asiática, pero la vinimos a traer aquí a México y a otras partes, que iban colgadas en los barcos que iban colonizando varios pueblos. Las tortuguitas estas chinas que dicen, ¿no? Que son chiquititas, pero que después de un tiempo se vuelven así un tortugón. Esas también pues, son especies exóticas. El gorrión común o el gorrión inglés, que si ustedes se asoman ahorita a la calle seguramente lo van a ver. Este también era un vasor, porque como dice su nombre inglés, venía de allá e igual se colgaba de de los barcos y pues como los ingleses colonizaron casi todas partes, llegaron a todas partes también ellos. Y un ejemplo clásico de México pues, son las jacarandas, la jacaranda mimosifolia. No sé si ustedes lo saben, pero la jacaranda no es de México. La jacaranda viene de entre Brasil, Argentina y varias partes de allá de América del Sur, de Sudamérica. No, el lirio acuático es diferente. Si quieres, ahorita pongo una imagen, pero es diferente. En el caso, por ejemplo, de la jacaranda, es curioso porque casi conocemos la historia de cómo llegó, porque hay varias versiones. Lo que sí se sabe es que un botánico japonés la trajo aquí en México. Lo que no se sabe bien es que el por qué la trajo, ¿no? Porque hay unos que dicen nada más las historias, ¿no? Las casi leyendas, dicen que las trajo porque les parecían bastante bonitas, porque el primero vivió en Sudamérica y después vino a México, y otras historias así como que las más románticas, dicen así como de, no, pues es que un cierto presidente aquí de México, después de la revolución, este, le tuvo envidia a los gringos porque cuando antes de la Segunda Guerra Mundial, los gringos y los japoneses se llevaban bien, medio bien, ¿no? Y el gobierno japonés le regaló a Estados Unidos flores de cerezo, los árboles de cerezo. Y pues en primavera florecen bien bonito y todo eso, ¿no? Pero el gobierno mexicano le pidió al gobierno de Japón que si no le regalaba uno, pero pues resulta que aquí en México no se dan, porque para que puedan florecer necesitan un cambio así muy brusco que se da entre el invierno y la primavera, y aquí no se da ese cambio. Entonces, pues le hicieron el feo, ¿no? Así como de, no, no te lo puedo dar, ¿no? Y que el presidente, pues se enojó un montón, ¿no? Y al final, le presentaron a ese botánico, a ese jardinero, y él le dijo, oiga, ¿no me puede traer una planta que se parezca a los cerezos? Porque pues ya desairado, pues, no se iba a quedar con su coraje, ¿no? Entonces dicen que él fue el que introdujo a México, plantó varios allí en Reforma y demás, por petición del presidente, y entonces pues ya las jacarandas comenzaron a adornar ahí, ¿no? Como lo hacen en Washington, en una cierta avenida, los cerezos. Pero pues el problema más o menos es que pues esta planta no es de aquí y se ha ido expandiendo cada vez más. O sea, básicamente el centro de donde surgen es Reforma, ¿no? Entonces, si ustedes vean cualquier jacaranda que se encuentren en su vida aquí en México, ahí por donde viven ustedes o por donde o si llegan a ir a otra parte de viaje
y ven una jacaranda, fíjense que hasta allá llegó, o sea, hasta ese lugar se ha distribuido esta especie exótica, ¿no? Si van ahorita, no sé, y andan por el sur de la ciudad o por el superoriente, ¿no? Hasta el estado, y ven una jacaranda, pues esa jacaranda vino de las que llegaron allá al centro. Ujú. Entonces, pues fíjense cómo se ha logrado dispersar y se ha adaptado muy bien aquí a México, ¿no? Nada más por caprichos presidenciales, ¿no? O eso cuenta la historia. Pero en realidad muchas veces que una especie sea exótica, como en el caso, por ejemplo, de la jacaranda no ha desplazado, que dijéramos mucho, porque muchas veces ha sido plantada, pero a propósito, no ha desplazado mucho a las especies nativas. Entonces, no necesariamente que una especie llegue a un nuevo lugar puede ser malo. A veces sí lo es, como en el siguiente ejemplo, que son las especies invasoras. Porque las especies invasoras necesariamente son exóticas, ¿no? Como estas, ¿no? Pero que sean ah, exóticas, no quiere decir que necesariamente estas se vuelvan una amenaza grave o que se vuelvan algo malo, ¿no? Eso es como suerte, ¿no? Si te toca eh, una especie que sí es muy agresiva y demás cosas, a una que a lo mejor pues no hace nada, ¿no? Ahora sí que siempre ahí es cuestión de suerte, ¿no? Y en el caso de las especies invasoras, como tenemos aquí, forzosamente son exóticas, porque no estaban ahí, ¿no? Estas tienen un comportamiento invasor porque tienden a llegar a muchos lugares. Estoy buscando ahorita el lirio. Yo te lo pongo. Y entonces aquí, por ejemplo, en el caso de las invasoras que tenemos aquí, suelen ser especies generalistas, quiere decir que no tienen una preferencia, sino que estas tienden a comerse lo que sea. Y como se come lo que sea, pues no tienen restricciones de que, llegué a un lugar nuevo que no conozco, pues no me puedo alimentar porque aquí no hay lo que como, ¿no? Sino que llegan y, mira, aquí hay comida y comen de lo que sea, ¿no? Se adaptan con mucha facilidad a diferentes lugares y pues tienden a desplazar las especies que se encuentran. O sea, la jacaranda no ha logrado desplazar a nadie porque la jacaranda la cultivan a propósito. Ahora sí que si alguien la ha desplazado, pues la culpa la tiene el ser humano y no la jacaranda. Muchas veces, muchas veces. Pero en el caso de las demás invasoras, pues estos llegan y desplazan a las demás, porque se las comen, porque no tienen competidores, porque agarran, llegan y hacen lo que se les pega la gana y nadie puede hacerles algo. Y vamos a ver varios ejemplos. Aquí el más representativo y el más feroz de todos es el pequeño misito que tenemos aquí, ¿no? Este pequeño misito que tenemos aquí, sí, lo que tiene es que los misitos, pues ten mucho cuidado con él, porque si lo andas dejando libre, se convierte en una especie invasora, ¿eh? Por eso si tienen gatos, ténganlos en casa, siempre, y esterilícenlos. Pues aquí, aunque no lo creas, tu pequeño misito que tienes en tu casa es una máquina depredadora, pero no, y eso es poco, ¿eh? O sea, el gato es un cazador por naturaleza. O sea, un gato básicamente es un león o un tigre o un puma, lo que tú quieras, pero chiquito. O sea, incluso estos animales se comportan igual, los leones y demás cosas, se comportan igual a, a ellos, pero ellos son cazadores. O sea, los leones, los tigres y demás son cazadores y siempre andan buscando, pues, qué cazar, ¿no?
Entonces los gatos siempre tienen esa tendencia de buscar algo que cazar. Por eso, mm, en Egipto, pero pues ya no, como que ya no hay mucha forma de solucionar eso, ¿no? O sea, los gatos tienden a cazar, ¿no? Entonces, cuando estos están sueltos, van a cazar lo que sea, lo que se encuentren, sean ranas, sean sapos, sean gusanos, sean otros animalitos más chiquitos, ratones, lo que encuentren, lo van a cazar, porque su naturaleza es ser un cazador implacable como los leones o como los tigres. Solamente que mientras ellos cazan cosas más grandes y lo hacen en su hábitat, pues el gato que ya no está en su hábitat caza lo que sea. Por ejemplo, en los pocos lugares donde se han hecho estudios, como por ejemplo en Estados Unidos, se han hecho estudios en donde se han visto que la principal causa de pérdida de biodiversidad de las aves, de cualquier ave, tanto domésticas como naturales, como silvestres, son los gatos. Y las gráficas se ven súper impresionantes porque comparan cosas como, por ejemplo, los carros, los edificios, porque se pegan, ¿no? Con los edificios y con los carros, con los aviones también. O sea, los comparan con todos esos y la muerte en millones de individuos de aves es súper bajísimo, pero cuando ponen gatos, la cifra se super, así, se super, incrementa. Casi casi llega a miles de millones de aves muertas solamente por el michito. Entonces, imagínense, si un gato, en donde se han hecho estudios, los gatos matan miles de millones de aves. Ahora imagínense, por ejemplo, aquí en México, que tenemos más diversidad de aves que Estados Unidos. Y ahora pásenlo al mundo, ¿no? O sea, la cantidad de muertos por los gatitos son impresionantes. Y nada más estamos hablando de una especie y de unos ciertos animales, ¿no? Si se hicieran más estudios en más animales, seguramente los gatos matarían a más cosas, ¿no? Se ha dado que, por ejemplo, en Australia, que también es un lugar que son nuestros competidores, ¿no? En biodiversidad, tienen un problema igual con los gatos, porque muchos gatos que fueron abandonados allá se convirtieron en gatos ferales, en gatos salvajes. Y estos les han dado caza a toda la biodiversidad de Australia a un grado tan grande que el gobierno, para controlar a los gatos, pues declararon caza abierta para los gatos. Ajá, en ese caso es culpa de los dueños, porque pues ahora sí que el gato no llegó a Australia nadando, y fue el ser humano, ¿no? El ser humano lo lleva, que aquí es donde vean pues el origen de estas problemáticas. El humano lo lleva, se sale de control o lo deja tirado en la calle o lo que sea. Y también estos, su naturaleza que tienen de depredación, pues los han vuelto en una amenaza muy grande. Entonces allá, literalmente, puedes tú cazar gatos salvajes, con lo que tú quieras, poniendo trampas, con rifle, con escopeta, con lo que tú quieras. Y se han propuesto matar hasta 2 millones de gatos, porque la población de gatos está totalmente elevada y totalmente fuera de control. Igual los perros también pasan por el mismo problema, pero se tienen mejor estudiados a los gatos y los perros, pues, aunque son cazadores, el gato es un mejor cazador todavía, ¿no? Es una amenaza todavía más grande, ¿no? Por ejemplo, ya iba a decirte un ejemplo, pero se acaba de ir, lo tenía así en la lengua. Bueno, ahorita lo digo. También pues vamos a tener otras cosas como por ejemplo el mosquito tigre, que también se ha vuelto invasor y que es peligroso porque porta enfermedades. Entonces lleva las enfermedades a otras partes, nos pica y pues nos contagiamos de enfermedades exóticas. Otro caso, por ejemplo, ¿dónde está? El pez león, que tenemos aquí, ese venía de Asia y lo han venido a dejar aquí al Golfo de México.
Y también es un problema súper grandísimo y es un problema exorbitante. Básicamente se considera que nunca se va a controlar porque son muy buenos cazadores, no tienen competidores en el Golfo de México y porque una hembra cuando se ha apareado, deposita hasta 2 millones de huevecillos, cada una en cada puesta. Entonces, imagínense, se crean 2 millones de estas cosas, ¿no? Entonces, por más que los pesques, que ni siquiera son sabrosos, ¿no? Como para que dijéramos, pues me lo como, ¿no? Ya, y y a huevo, vamos a tener una fuente super inmensa de comida, ¿no? No, ni siquiera para eso porque no saben bien. Entonces, pues no se le puede erradicar. Y básicamente, pues ya se perdieron las esperanzas de llegar a erradicarlos. La tilapia, que también es un pez que han metido porque es muy rico y se utiliza para la gastronomía, pero también se les ha soltado en muchos lugares que no se debería. Como también hace poco en Tamaulipas, un candidato a no recuerdo si era gobernador o político o diputado o algo así, este, en el día, no recuerdo si era de la tierra o algo así, liberó peces de tilapia a una presa que estaba bien, porque esta es una especie invasora y ahora ha metido una especie invasora, según por verse muy ecologista y todo eso, acaba de echar una especie invasora en donde no había ¿no? Entonces todo el mundo le dijo que estás bien, güey, y bla, 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 y todo esto, ¿no? Y pues, como que me parece que ya no va a llegar a ningún puesto con eso, porque la gente se enojó mucho. Y por ejemplo, aquí uno más local que ustedes pueden ver en sus casas, está el famoso, ¿cómo se llama? El periquito monje, es que se llama Miopsita monacus. Si ustedes lo habrán visto seguramente en sus casas, y si no lo han visto, si ponen atención, lo van a llegar a ver. Fíjense cómo es. Es una de las cosas donde se sabe bien de dónde vino, cómo llegó y bla, 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 y es un problema actualmente. Este periquito monje lo trajeron unas personas por tráfico ilegal. Se sabe bien quiénes fueron los que lo trajeron. Unas personas de allá de Argentina, porque justamente es de Argentina, lo trajeron para traficar aquí a México, pero las personas a las que se las vendieron se cansaron de ellos y los liberaron, y de ahí comenzó la propagación de esta especie, que fue justamente aquí, en la Ciudad de México. Pues bueno, se empezó a dispersar por toda la Ciudad de México, sobre todo en el norte, que fue donde se dispersó, y todo lo que es alrededor de la Ciudad de México, el Estado de México, Iztapalapa, la Gustavo Madero, Azcapotzalco, Naucalpan, eh, Cotitlán Izcalli y todo lo que está ahí al norte, Cateponc y todo eso, ahí ha llegado este periquito. El problema de este periquito es que crea unos nidos muy grandes, bolas así grandotas de nido, y a veces los hacen en árboles que son muy frágiles. Entonces ha habido ocasiones en donde tiran el árbol o se cae una parte del árbol, una rama, y pues ha llegado a lastimar personas, y aparte desplaza a las especies nativas aquí, o desplaza a la invasora ya nativa de aquí, a la paloma, casi no porque se llevan bien, a veces sí compiten, pero pues como que entre ellas nada más se miden, pero las especies nativas aquí de México, como bueno, ese también es un invasor, pero pero es de México, es invasor propio de aquí, el zanate, esa cosa que parece como cuervo, que también lo habrán visto, pero no es un cuervo, también se pelean con Entonces, a un montón de pajaritos aquí en la ciudad, los ha ido desplazando y se ha ido expandiendo cada vez más. Por eso les digo que a lo mejor ustedes lo habrán visto,
porque una, o los han visto o los han oído, o a lo mejor cerca de su casa, dependiendo de dónde vivan, hay un nido de estos en varios de los árboles, ¿no? Y ese es un caso súper local aquí de la Ciudad de México, ¿no? O sea, los demás son de también de México y del mundo, pero este es un caso así súper local de aquí, ¿no? No sé si alguna vez en tu vida habrán visto esta cosita. Y si lo ven, no lo maten, pero pues saben que no debería estar ahí, ¿no? Entonces, las especies invasoras se vuelven peligrosas y acaban con la biodiversidad porque una, o los desplazan porque compiten mejor por ellos por los recursos, o porque eliminan a la fauna nativa. Por eso, justamente hace rato, en la otra diapositiva, decían que era una de las cosas principales de la pérdida de biodiversidad, porque pues, por ejemplo, en el caso de los gatitos, son tan graves las consecuencias que han traído para la pérdida de la biodiversidad que se tienen que llegar a controlar. Muchas, y aquí es lo que también quiero volver a resaltar, es que aunque existen especies exóticas que llegan a algún lugar, no necesariamente se convierten en invasoras, o sea, no necesariamente son malas, por así decirlo, ¿no? Sino que eso dependerá ya de cada especie, dependiendo de cómo es su comportamiento y demás, porque pues la jacaranda es invasora, la trajimos nosotros, bueno, es exótica porque pues la trajeron, pero no desplaza a otras plantas. Si está ahí, si ustedes llegan a encontrarla, a lo mejor fue mucha suerte que se logró expandir hasta ese lugar, o alguien la llevó ahí y ahí la cultivó, ¿no? Es más difícil que se propague tanto, ¿no? Y bueno, y mucha gente la justifica porque pues, el espectáculo bonito de cada año de ver cómo florecen las jacarandas y demás, pues mucha gente la justifica, ¿no? Ahí va a poner los lirios que habían pedido, que no son diferentes, esos son diferentes. El caso del lirio, porque la flor de loto, esa, el lirio es un lirio que crece en las partes con en cuerpos de agua y demás. Y estos el problema que tienen es que tapan la luz del sol. Entonces, y consumen varios de los recursos que se encuentran ahí, como por ejemplo, aquí, ¿no? Tapan todo esto, entonces ya no llega la luz del sol abajo. Entonces, se vuelve un ambiente y los microorganismos como los plancton y demás que necesitan luz para hacer la fotosíntesis, no pueden hacerla, y entonces se vuelve un ambiente bajo en oxígeno. Sí, porque aquí sí hay agua y hay luz, pero que está abajo no. Entonces afectan mucho a los cuerpos de agua y disminuyen pues claramente la biodiversidad. Y nada más sé cuántos se expanden. Todo eso es lirio acuático y todo antes era pues, pura agua, ¿no? Y eliminarlo es bastante difícil porque se reproduce súper rapidísimo. Y muchas especies invasoras las utilizan de comida. Entonces, pues imagínate, una especie invasora que le ayuda a otra especie invasora, pues ya quedan como muy mal, ¿no? Ahora, regresando a la otra presentación. Esta de acá. Pues esas son las causas de las pérdidas de la causa de la biodiversidad, ¿no? Ya vimos la biodiversidad, hablamos de qué es la biodiversidad, hablamos de México, el México megadiverso, y qué puede provocar la pérdida de esta biodiversidad, ¿no? Las especies invasoras, la contaminación, la deforestación. Vimos que dentro de las especies, estas tienen diferentes distribuciones y que estas pueden ser desde las que habitan este lugar, bien y bonito porque son producto de la evolución y tienen sus distribuciones naturales, y las que no lo tienen y las que hacen mucho daño, ¿no?
¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda antes de terminar con esta parte que sería las especies y la especiación? Por ahí dicen que no, todos dicen que no. Entonces, después de esto, terminando esa parte, se acabaría la parte de biología de esa parte de ecología, y para la siguiente clase, que eso sería como por el lunes, ¿no? Vamos a ver la parte que es acerca del cuerpo humano. Esta parte viene más cargada acerca de el cuerpo humano, acerca de la nutrición, acerca de demás cosas que también luego se preguntan en el examen. Aquí era un complemento acerca de lo que es ecología, acerca de lo que es evolución, y la otra es parte de la intro, ¿cómo decía? A ver, déjame porque se me fue la pregunta. Dice, ¿cuáles eran las especies que estaban introducidas de forma natural o accidental? Aquí están, por ejemplo, especies exóticas. Ujú. Estas, estos son bien fáciles de encontrar sus nombres, porque pues por sus nombres comunes las encontramos. Aquí nada más quise resaltar la jacaranda porque es un caso pues muy particular y conocemos bien cómo llegó y todo. La rata negra están por todas partes. El mejillón cebra, que ese tampoco lo, ahorita lo pongo, que seguramente usted, si tienen en su casa, por ejemplo, pecera, seguramente tiene uno de esos. Si era ese, a ver, uy, ahorita me aparecen puras imágenes, pero de comida, porque también ya se lo he utilizado para la. No es cierto, es él, es otro. ¿Cuáles era? Tenía unos aquí. Aquí en este caso, ah, no, había otro, pero se me había olvidado, que ese sí es invasor, que es el famoso pececillo que luego ponen en las peceras para que chupe y se coma según lo y para que limpie la pecera. ¿El Plecostomus? Ajá. Ese también lo han utilizado para esas cosas. Porque en realidad ese es invasor. O sea, no es aquí, propiamente de aquí, ¿no? Sino que es invasor, pero pues a varios, como en el caso de la jacaranda y demás, pues le sacan bueno, y de la tortuga y demás, le sacan provecho, ¿no? O sea, los venden. Y como son invasores y se reproducen mucho, pues es más fácil poder venderlos. No, habían otras cosas, por ejemplo, este, el mejillón cebra, ese también es pues es como si fuera ay, un ostión, pero esa cosa hasta han logrado venderla como alimento. Incluso aquí, si ustedes buscan en Google, que ahorita lo voy a poner aquí, van a encontrar, aparte de esa cosa, van a encontrar un montón de recetas para hacerlo. Porque si bien es invasora y se ha propagado mucho, también a ver si se alcanza a ver, también esta cosa que está aquí a la derecha, estas cosas se han reproducido y han invadido muchas partes porque estas cositas se pegan a los barcos porque tienen también como chupones y pues los barcos las llevan por todas partes. Pero la han aprovechado para como parte de la gastronomía. Entonces, aunque es invasora, pues por lo menos le sacamos provecho, ¿no? Por eso van a encontrar un montón de estas cosas. Es chistoso, ¿no? Mientras aquí dice invasión, y aquí está la parte de la invasión, también existen recetas para ¿no?
Entonces, pues bueno, como quedamos parejos, ¿no? Ahí medio ganándoles, pero pues así son, así de feos están. Estas cosas se pegan a las embarcaciones, a los botes como aquí, que se pegan a esta roca, o se pegan a los barcos, y pues han logrado invadir muchos lugares, pues porque van pegados a todas partes, ¿no? Como esta imagen de acá. Han sido muy buenos invasores, ¿no? También aquí están la paloma, el gorrión común, la jacaranda, el mejillón, la rata negra, toda rata negra que vean es de este tipo y no son de aquí, el lirio acuático, y también pues aquí están los otros. No sé si alcanzan a verlo o le toman captura, están estos también, ¿no? El gato doméstico, el mosquito tigre, la tilapia, ay no sé si grande, la tilapia, el pez león y el periquito monje. ¿Alguna otra pregunta? A veces sí llegan a preguntar especies, ¿eh? También, por ejemplo, el otro día estaba viendo uno de las guías no recuerdo si era del 2019 o del 2020, y en esta ponen, por ejemplo, ¿cuál es el tipo de reproducción? Que ahí sí es donde se pasan en el caso de las poli. ¿Cuál es el tipo de reproducción de las que hacen las hidras, ¿no? Y así como de, ¿cuáles son esas? Y lo estuve buscando porque ellos aparte en las guías en los últimos años tienen una sección que se llama justificación, ¿no? Como de casi casi cuál es la respuesta de la pregunta, ¿no? Y como por qué, ¿no? ¿Por qué es esa? Y en esta ponían y es que sí, o sea, las hidras hacen reproducción sexual como asexual, ¿no? Y aunque prefieren más la sexual, pueden hacer ambas. O sea, pero ese es un ejercicio, un ejemplo así súper específico, y luego sí, pues, como que se mancha, ¿no? Y ni siquiera es de los ejemplos como más usuales, porque usuales de la reproducción asexual y demás, pues son las bacterias, son las levaduras y demás cosas. Entonces, pues luego sí se mancha el examen, ¿no? Les voy a juntar, y eso es lo que quería hacer, pero no me había dado tiempo antes porque pues, como tenía más clases, tenía menos tiempo. Ahora sí lo voy a hacer. Les voy a poner varios ejemplos de todos los tipos de reproducción, sexual, asexual, cuando lo hacen por ¿cómo se llama eso? Por gemación, por bipartición, por cuando hacen la partenogénesis, cuando hacen la esporulación y demás. Les voy a poner ejemplos de eso, porque la verdad luego sí está bien pasado el examen, cuando preguntan ese tipo de cosas, ¿no? Cuando preguntan así especies es porque, pues, oye, no manches, ni todos los biólogos se lo saben, porque no todos los biólogos manejamos todas las especies, ¿no? Ahora sí, ya pasando esta parte de especies y especiación, aquí no quedó bien. Déjenme hacer esto así. Ahí está ya. Uno siempre en biología está mencionando la parte de las especies, ¿no? Y se menciona, por ejemplo, en la parte de evolución y demás, ¿no? Y van surgiendo las nuevas especies y bla, 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 ¿no? Pero el problema que es que hablar acerca de las especies es tan complicado como hablar acerca de la definición de vida, porque no hay un solo concepto de especie, sino que se han hecho muchos, ¿no? Para los biólogos, la diversidad que tenemos aquí, ¿no? Es bien bonita y demás, pero siempre es nuestro dolor de cabeza porque definir lo que es una especie
es una cosa muy compleja, porque no hay una definición universal que nos sirva para definir a todas las especies habidas y por haber, ¿no? Porque tú puedes hacer hoy, hoy un concepto de especie y dentro de un año a lo mejor vamos a encontrar a una nueva especie, a un nuevo organismo que viola a que no cumple con tu ley que tú hiciste acerca de lo que es una especie, ¿no? Y el problema es que en la biología, a diferencia de las demás ciencias, no hay el error que confirma la regla, ¿no? O la excepción que confirma la regla, sino que aquí un error es un error que ha pasado cientos de miles de millones de veces durante millones de años o miles de años, entonces no se le puede considerar como un error, ¿no? O como una excepción, sino como tú un error monumental que derriba todo lo que ya hiciste, ¿no? Aquí una excepción te derrumba todo, ¿no? Entonces, es complicado poder decir que es una especie. Ajá. Yo nunca se los he dicho directamente, pero implícitamente les he dado un concepto de especie, que es el concepto biológico. Cuando hablábamos en ecología acerca de las poblaciones, una especie biológica se refiere a un grupo de seres vivos que tienen la capacidad de poder cruzarse o reproducirse entre ellos. Ujú. Yo cuando les decía acerca de las poblaciones, por ejemplo, les decía, pues ustedes que viven ahí en su colonia y que, por ejemplo, potencialmente se podrían reproducir con sus vecinos, ¿no? No lo hacen, o sí lo hacen, pero pueden, ¿no? Entonces, ahí, ahí está, por debajo, sin decirlo tal cual, ahí está el concepto biológico de la especie, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos este concepto biológico, nosotros podemos agarrar y a partir de él crear tipos de modelos de especiación, de cómo van surgiendo los seres, las nuevas especies. Ujú. A lo mejor estas están aquí, ajá, y entre ellas no se reproducen tal cual, pero sí tienen la capacidad, si quisieran, de reproducirse entre ellas. Entonces serían una especie biológica. Todas serían la misma especie, porque entre ellas lo pueden hacer, ¿no? Cuando no lo hacen, es entonces cuando comienzan a ocurrir procesos de especiación. Y ahorita vamos a ver varios de ellos. A ver, déjame ver si todo salió bien. Sí. La especiación es un término que utilizamos para referirnos a los procesos que llevan a nuevas especies. Ujú. Aquí hay factores intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son factores internos, que básicamente son genéticos, ya sea mutaciones o cambios en los cromosomas, cambios en las cantidades de cromosomas, van a ser estos factores intrínsecos. Y los extrínsecos se refieren a los que se encuentran fuera del organismo, ¿no? Cuestiones ambientales o geográficas, que es lo que dice aquí. Ujú. En los diferentes tipos de especiación, ya sea que los factores intrínsecos o los extrínsecos van a tener diferente peso, diferente relevancia. En algunos influyen totalmente, ¿no? Un ser vivo, esta especie se separó por cuestiones geográficas, ¿no? Y en otros por cuestiones genéticas. Aquí tenemos 4 de los que vamos a ver ahorita, porque en realidad existen un montón, pero solamente llegan a preguntar unas pocas, que son como que las más, ¿cómo se dice? Las más populares, ¿no? La alopátrica, la peripátrica, la parapátrica y la simpátrica, que son estas que tenemos aquí, ¿no? Vamos a comenzar con la primera, que es la alopátrica. Pátrica o alopátrida, es lo mismo. En esta se le conoce como la especiación geográfica o vicarianza. En esta, lo que va a pasar es que aquí hay una influencia, pues, de los factores extrínsecos, ¿no? De los ambientales, en donde se van a formar dos poblaciones a partir de una especie ancestral que por algún motivo quedan separadas por una barrera geográfica. Ujú. Esto puede ser por motivos naturales,
como migración, también puede ser migración, extinción o poblaciones que geográficamente se van separando, ¿no? Aquí se dice que es una barrera, pero esa barrera pueden ser de diferentes cosas, ¿no? Una barrera física tal cual o una barrera que es a través de la migración y de la extinción, ¿no? En muchos casos sí es por una barrera, que aquí pasa algo y separa a las dos poblaciones. Entonces, como se quedan separadas, ya no se reproducen entre ellas. Entonces, poco a poco, unas se van diferenciando y las otras lo van haciendo también. Ujú. Esta se da incluso con que la barrera que haya, sea un obstáculo para que se logren aparear entre ellos. Si esas, si estas, pues, cruces que hay son muy pocos, aunque logren sortear la barrera, pues aún así se da en toda la población la diferenciación. Ujú. Aquí es importante decir que es importante lo que es el flujo genético. El flujo genético, pues es que a la hora de que tú te reproduces con, con esto, se da el intercambio de genes, se heredan el genotipo, los alelos y demás, ¿no? Si se aíslan, entonces aparecen nuevos por mutaciones a lo largo del tiempo. O sea, esto no ocurre en un día, ¿no? Esto ocurre en cientos o en miles o en millones de años, ¿no? Con esto pueden empezar a aparecer mutaciones, cambios en los alelos, cambios en varias cosas, y entonces se van a ir diferenciando. A este proceso se le llama vicarianza, por eso también se le pone mucho como vicariante. Ujú. Y aquí, por ejemplo, como es separación geográfica, por ejemplo, cuando les decía la separación de los marsupiales y de los entre Australia, ¿no? Y América, ese es un ejemplo de vicarianza, porque antes todos los continentes estaban unidos en la Gondwana y cuando se comienzan a separar, pues entonces se van aislando las poblaciones y se van formando especies nuevas. Unos se forman como los canguros y demás cosas que están allá en Australia, y otros lo hacen como los tlacuaches que hay aquí en México. Entonces se van separando. Estas barreras pueden ser, por ejemplo, un lago, puede ser un río, puede ser que aquí de repente apareció una cordillera, una montaña, y se fue haciendo tan grande que ya los que estaban de un lado no podían cruzar y verse con los otros, ¿no? O aunque lo hicieran era tan poco que esto no influía en la población y se terminaba separando. Por eso aquí te ponen esta barrera, te ponen aquí los bolitas de que ya se separaron, ¿no? La alopátrida va a ser de separación geográfica. Ujú. Va a existir otra que es la especiación peripátrida. Aquí se habla acerca de la periferia, por eso es peri, de la periferia, peripátrida o peripátrica. Porque a partir de una población ancestral, de una distribución así muy grande, se van aislando un pedacito de la población. A este se le conoce como el efecto fundador, porque aquí, de esta población grandísima que había aquí, unos cuantos se comienzan a separar porque la distribución es tan grande, que ya los que se encuentran en las orillas de esa distribución, ya no se, ya no se cruzan con los que están en el centro. Los del centro sí, o sea, agarran y se dan todos entre ellos, ¿no? Y ahí el flujo genético está fluyendo entre ellos, de un lado para otro. Y lo que va a pasar con estos, los que están en la periferia, es que como ya no se mezclan con los del centro, pues comienzan a cambiar. Se van a ir haciendo diferentes, diferentes y diferentes, así como en esta, la población grande y la población aislada. Y entonces, estos los primeros que comenzaban a cambiar, pues van a ser los fundadores de esta nueva especie. Ujú. Las especies van a variar al azar y va a ser respuesta a los factores extrínsecos. Aquí en la frontera ya va a haber
diferentes condiciones que en el centro de la distribución. Ahí van a haber cosas totalmente diferentes. Entonces, como es un ambiente diferente, se tienen que adaptar a este. Y eso va a provocar que estos comiencen a variar, de tal forma que van a empezar a formar nuevas especies o nuevas cosas, ¿no? El flujo genético en el centro es súper fuertísimo, pero aquí pues ya no les llega, ¿no? En la periferia el flujo genético es débil. Entonces, aquí van a aparecer nuevos genotipos, van a aparecer mutaciones, nuevos alelos, y en esta pequeña población se pueden llegar a fijar, y ya todos tienen estas nuevas variantes. Ujú. Estas especies están adaptadas a los hábitats marginales, que es lo que acabo de decir, y por ello pues van a tener más características nuevas. Ya son las 3:58, entonces yo creo que si no, aquí le dejamos para para continuar la siguiente clase, ¿no? Ya nada más faltaría aquí la exposición para pátrida, la simpátrida y ya. Vimos 2 de 4, ¿no? ¿Preguntas o dudas con este último tema? ¿O con estos últimos 2 ejemplos? Dicen que no. Con la alopátrida. ¿Qué pasó, Cari? Déjame, si no, poner otra vez la diapo. Acá. Aquí, esta va a ser un proceso en el cual se van a separar una población que tú tenías. Esta, vamos a llamarla, esta de aquí, la población ancestral, ¿no? La población de donde van a surgir las nuevas especies. Entonces aquí se llegan a separar. Muchas veces es por una barrera geográfica que puede llegar a aparecer, pero en realidad pueden ser también otras cosas. No solamente se limita a la pura, eh, a la pura separación geográfica, sino que muchas veces se va a dar por factores como por ejemplo puede ser la migración, procesos de migración en los cuales los individuos que estaban aquí en estas poblaciones se van a separar, porque pues a lo mejor se agarran, se comienzan a ir para otro lado, o también porque hay procesos de extinción, aquí están bien felices, pero comienzan a extinguirse, y entonces estos van a ir prepátrida, sería alopátrida, ¿no? Por ejemplo, o de esta de aquí. Aquí básicamente es cuando am, las especies comienzan a tener una distribución así súper amplísima. Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo real, o eso pensamos. Ojo, me lo sé bien porque esta era la ave que yo estudiaba, porque todavía estudio. Esta cosita, déjame poner. Este pajarito, lo que tiene, es un pajarito que vive aquí en México. Se llama Icterus grada cauda, o les llaman el Icterus de capucha negra.
Tiene varios nombres, porque las especies siempre tienen diferentes nombres, comunes. Esta vive aquí en México. Esta es su distribución, esa de allá arriba. A ver si hay un mapa más chiquito, porque está como que súper grandote, ¿no? El de allá arriba, ¿no? Esta es su distribución, ¿no? Originalmente surge en la parte de abajito de México. Ujú. Y lo que pasó es que esta ave ha comenzado a expandir su área de distribución. Bueno, no ha empezado, lo hizo hace un montón de miles de años. Llegó de aquí de Oaxaca, surge en el Istmo de Tehuantepec, ahí donde se elevó la tierra, y expliqué hace rato, ahí se separaron, se separó una especie en dos, y esta lo que ha tenido es que oh, se separó y empezó a distribuirse hacia ambos lados del país, por el Pacífico, por lo que es Oaxaca, Guerrero, como que ella había una barrera y la sorteó y llegó a lo que es Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, y del otro lado del país, como que aquí tuvo también otro salto y llegó a lo que es desde Veracruz, pasando por Hidalgo, incluso ahí no se ve, pero se ha encontrado en Hidalgo, en Puebla, en San Luis Potosí, en Querétaro, en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, y ha llegado hasta Texas, pero aquí en realidad lo verde tendría que llegar, ay, perdón, hasta casi el centro de Texas. Entonces, la especiación peripátrida sería que una especie como esta, que su distribución es así súper grandísima, porque pues va desde Oaxaca hasta Estados Unidos, es muy amplia. Entonces, esta especie, por ejemplo, las que se encuentran en los márgenes, como allá en Estados Unidos, o la que se encuentra de este lado, ahí donde estaría Michoacán, este, Colima, Jalisco y Nayarit, estas podrían sufrir un proceso de peripatría, como ya están lejos de la población original, que es la de Oaxaca y Guerrero, estas podrían llegar a cambiar, porque ya no se reproducen con las especies que están en el sur, sino que se reproducen solamente entre ellas. Entonces ahí podría llevarse un proceso en el cual estos pajaritos van a llegar a cambiar porque ya no se reproducen entre ellos y entonces a estos pajaritos, los que llegaron hasta allá arriba o en la parte del Pacífico, los que llegaron hasta Nayarit, por ejemplo, esos serían los fundadores de esta población o estas poblaciones. Ellos van a empezar a cambiar y estos cambios lo que van a provocar es que se va a formar una nueva especie. Ujú. Así funciona la peripátrida. Ahora sí que en el perímetro, porque de ahí viene el nombre, peripátrida o peripátrica, se refiere a que del perímetro de la población es donde surgen nuevas especies. Por eso aquí en esta imagen de aquí lo ponen estas cositas, ¿no? Porque estos que están en el perímetro son los que cambian. Aquí sería una población grande y entonces estos que se quedaron aquí al margen de la población, estos van a empezar a cambiar. Estas cositas que están aquí señalarían las conchas, los ancestros, y entonces estos tendrían que empezar a cambiar y ser diferentes que los de acá. A eso se refiere la peripátrida. Aquí solamente pues, actúan factores externos, ¿no? Factores externos que van a repercutir en los factores internos, que estén distribuidos muy para allá, muy lejos de las poblaciones centrales, provocan que haya diferencias que puedan empezar a aparecer mutaciones que separen a estos de todo el resto. ¿Mm? ¿Ya quedó más claro? O ya los enredé más. Ya quedó mejor.
¿Alguna otra pregunta o alguna otra duda? Que estos temas sí ya están más difíciles, ¿eh? Este último. Los otros no tanto, pero este último sí. Alopatria. A ver, déjame regresar acá atrás. ¿Dónde está? Aquí está. En el caso de la alopatria, digo, va a haber algo que va a separar a a las poblaciones. Muchas veces suele ser una barrera geográfica, porque a lo mejor aquí estaba bien la población y de repente por algún accidente surge un río, ¿no? Puede ser una barrera geográfica o pueden ser otros procesos de que estos comienzan a migrar, se van para allá y a la hora de migrar pues se encuentran, sí, por ejemplo, las Islas Marías. Por eso también les ponía hace rato, los marsupiales, ¿no? Que antes estaban acá en Australia y también se encontraban juntos con en Sudamérica, pues cuando se comenzó a separar los continentes, pues ya quedaron aisladas. Igual las especies, por ejemplo, endémicas que hay aquí en México, en las Islas Marías, esas sufrieron una especiación alopátrida porque se separaron del resto del continente. Como quedaron solas lejos del continente, estas comenzaron a evolucionar por su cuenta. También otro ejemplo, y este es más famoso, es el de los pinzones de Darwin, porque estos pinzones provienen de, de animales que se encontraban en el continente americano. ¿Cómo llegaron hasta las Galápagos si las Galápagos son islas volcánicas que aparecieron casi en medio del Pacífico? ¿Quién sabe? Algo las llevó ahí. Suena bien extraño, ¿eh? Y esto es bien extraño y chistoso y curioso. Pero resulta ser que los seres vivos, por alguna extraña razón, siempre terminan colonizando islas o lugares así. O sea, algo los lleva ahí. O a lo mejor andaba por ahí perdido alguien buscando alimento. O a lo mejor hubo un huracán, porque esa es otra de las cosas que se han dado cuenta. Hay un huracán y algo avienta a los seres vivos hacia las islas o perdidos llegan hacia la isla. Algo, quién sabe cómo, le hace, pero algo transporta hacia las especies, hacia esos lugares súper alejados, aunque nadie ni siquiera sepa y supiera de alguna forma que estaban ahí. Entonces, muchas especies han llegado a islas y nunca se ha explicado bien el cómo llegan, pero por ejemplo, en el caso de los pinzones de Darwin, evolucionaron de una población que llegó a esa isla, a esas islas, y comenzaron a especiarse, comenzaron a aislarse en cada una de ellas, porque en cada una encontraban diferente alimento y entonces cada una evolucionaba y cambiaba su piquito para alimentarse de una cierta isla. Entonces, como quedaban separadas, pues empezaron a evolucionar por su propia cuenta. Ese es un ejemplo también de las alopátridas. ¿Alguna otra duda o algún otro ejemplo que quieran con las alopátridas? Que aquí es mucho de eso, ¿eh? A veces de ejemplos para ir viendo ah, cómo se dan estas cosas, ¿no? Porque a veces leído o visto así nada más, como que está más raro, ¿no? Pero es mejor un ejemplo para que vayan viendo cómo va quedando esto. Estas, por ejemplo, las parapátridas también están un poco confusa y la simpátrida no tanto, porque la simpátrida, pues nada más es porque surge una población porque ya no se reproducen entre ellos, ¿no? Y de ahí sí tengo más ejemplos. Pero entonces, esa la hacemos la siguiente clase, ¿no? Ahorita le dejamos aquí y al rato a las 6 vamos a tener química, ¿no?